Empecemos por el momento en que me fui. ¡Amo los videojuegos! Soy demasiado joven para decir que soy un fan veterano de los cómics creados por Brian Lee O'Malley, ya que cuando salió el primer tomo del cómic, todavía ni nacía. No mames, qué pedo, esta cosa es más antigua que yo por meses. Así que por muchos, mi primera interacción con la saga fue por medio de la película, la cual la vi por secundaria, que eso ocurrió hace como 6 años. Regresen a esa época donde era feliz, por favor. Y hablando de esta, es una de mis películas favoritas. Me genera una fascinación el volverla a ver sin cansarme. El estilo que maneja Edgar Wright, su apartado visual por el diseño artístico que se apega a todo lo que es un cómic, con estas onomatopeyas, estas escenas que tienen un dinamismo que solo sabe hacer el director, que demuestra su genialidad en edición. Sin mencionar que los personajes de la película consiguen tener un carisma único, aunque algo que la película falla es en adaptar a un personaje, haciendo que muchos nos quedemos con una mala imagen de este, del cual hablaré más adelante. El fanatismo por esta película en el momento que la vi me hizo querer aventurarme a leer los cómics homónimos, pero me ponía los peros de los que quería tener en físico, aunque lastimosamente hasta el día de hoy que estoy grabando esto no he podido. No fue hasta el anuncio de Takes Off que recordé de ese fanatismo que me animé a por fin leerlos de manera digital 100% legal. Al principio de mi lectura me sentía extraño, ya que la percepción que la película me había puesto con su dinamismo, sus escenas las cuales manejan a otro tipo de humor y dirección, me hizo que chocara con el mundo más fantástico y más lento que posee el cómic. Pero aún con esa gran ilusión que me causó la edición de Edgar Wright, el cómic tiene su toque único con la naturalidad, fantasía y amor que está impregnado en sus paneles, logrando ser una excelente historia. Quisiera hablar más a fondo de estos dos materiales relacionados a Scott Pilgrim vs. The World, pero he sentido que se ha hablado demasiado de estas en la plataforma, nada que yo podría agregar más. Pero creo que me queda un producto más del que yo podría comentar, Takes Off. Desde su anuncio yo tenía expectativas altas, ya que se había confirmado que los productores ejecutivos serían el creador de Scott Pilgrim y el director de la película, además de que contaría con todo el cast de esta para realizar las voces de sus respectivos personajes. Los avances que salían mostraban que se podría tratar de una adaptación más fiel al cómic y que además tendríamos contenido nuevo que podríamos agregar más a la historia que los que leemos el cómic ya conocíamos, siendo así la versión definitiva para conocer a Scott Pilgrim. El día del estreno llegó y cuando miraba el primer capítulo me daba cuenta que todo estaba resultando perfecto, con la combinación de los medios que había pisado la obra, con un extra más que daba la serie. Todo estaba siendo ejecutado con maravilla, hasta que llegó el final del capítulo. Scott Pilgrim, un chico de Toronto que estaba saliendo con una chica de 17 años, ha sido derrotado. Ese momento fue donde se aclaró que la serie no sería una adaptación, sino una historia alternativa. O bueno, hasta la revelación del capítulo 7. Takes Off es el subtítulo que se le puso a la serie, que en español se le tradujo como Da el salto, algo que pierde su significado, ya que en inglés Takes Off se puede entender algo más que solo despegar o dar el salto. También tiene el significado como es quitarse de algo, que ese sería el significado adecuado, porque la serie se quita de su protagonista para darle el protagonismo a otros personajes de la obra. Esto le da oportunidad a que muchos de estos se les dé un mejor desarrollo, ya sean personajes que fueron muy secundarios como el caso de Julie, Envy y el joven Neil, haciéndole un poco más contemporáneo, agregándole una afición por el cine. Y siento que los mayores secundarios que tuvieron el mejor protagonismo fueron aquellos que lo merecían demasiado en cualquier medio que se les presentó, los ex malvados. La mayoría de todos los ex en los cómics se me hacían demasiado meh, aún siendo los antagonistas de la obra, ya que a veces se sentía que no tenían la presencia necesaria para llamarse antagonistas. Lo sentía como un obstáculo que no importaba, los cuales aparecen uno en cada tomo, haciendo a veces aburrido esta parte de tener que vencerlos, ya que al final no se siente ninguna presión al derrotarlos. Y creo que las únicas excepciones fueron Todd y Gideon, pero porque él es un asunto aparte. Pero como dije, acá tuvieron un mejor trato, dándole un poco más de contexto y de empatía hacia ellos. Matthew Patel
se le convirtió a un chico más pasional y con más ambición de solo ser el primer ex malvado, sino que se convirtió en el ex más poderoso y que siempre deseó tener su musical. A Lucas Lee igual dándole una problemática que después de tantas películas genéricas que ha hecho ha bajado las taquillas de sus trabajos y que debe conseguir un hit, y que además tiene un gran rediseño haciéndolo un poco más robusto. Y sé que esto no tiene nada que ver, pero hermano, tiene la voz del chingaos Chris Evans. Y Todd, bueno, creo que este fue un gran fallo que tuvo la serie con varios personajes, y es cambiarle algunas cosas de su personalidad o actitudes del personaje en el cómic que no haría. Casos como algunos momentos que tuvo Wallace, Knives o Envy y otros más, pero creo que uno de los casos más drásticos fue Todd. Todd en el cómic era un idiota en toda la expresión, pero aquí lo hacen un idiota más orientado en cuestionar su enamoramiento, algo que él no se fijaba, y es raro, aunque eso sí, demasiado chistoso. Y pasando al otro lado de la moneda, hablemos de la ex que se tuvo el mejor trato en la cuestión de la adaptación, Roxy, dándole la mejor batalla de la serie con este uso del espacio del videoclub, sintiendo que sería un nivel de videojuego, y dándole un mejor trasfondo con la relación que tuvo con Ramona, de cómo ella se sintió tras ese suceso y la redención de esta superando su etapa de Ramona, y lo demostró muy bien. No olvidemos igual de los últimos ex que fueron los gemelos, que a decir verdad los adaptaron como en todo, no hacen nada, o bueno, no hacen mucho, solo fueron relevantes con el viaje en el tiempo, interactúan mucho. Aquí solo se nos mostró su pasado y el cómo Ramona salió al mismo tiempo con ellos. No recuerdo si en el cómic confirmaban eso, pero pues es un detalle que le aumenta un poco más del trasfondo de ellos, y además de que agregaron por fin a su primer robot que les faltó en la película. Y bueno, Gideon, como comenté, él era un caso especial. La presencia que mantiene en el cómic es una genialidad. Siempre se nos ponía un pico más alto cuando se hablaba de él. Un misticismo, aun cuando ya se había mostrado, seguían las preguntas hacia ese personaje, el último ex malvado. Uno con los recursos y el poder necesario para derrotar al protagonista cuando él quisiera. Además de que se nos presenta el cómo él tenía presencia en los recursos que se nos mostró fantásticos en la serie, como el subespacio y el tema del brillo. Sin mencionar que mató una vez a Scott y casi mata a Ramona. Gideon siempre fue el jefe final de la historia, uno muy bueno, pero aquí la serie le da un trato humillante para lo que fue este personaje en el cómic. Aquí vemos el qué pasaría si no hay un Scott Pilgrim que vencer, el cómo su poder y lujos los pierde, además de que se nos agrega más de su pasado, dando a entender de su verdadero nombre, Gordon Goose, el cómo conoció a Julie y que al final se hacen pareja, una pareja que jamás me esperé ver y que me fascinó. Y al final lo vemos como un hombre flojo, despreocupado. Funciona en la serie, pero aún con eso no se puede dejar de pensar de aquel que arruinó la vida de Ramona y de Scott, aquel que posee una parte de Ramona atada a él, el sujeto que tiene a sus anteriores ex en una máquina de criogenización y que al final de la serie aún las tiene ahí. Como dije, aquí se olvidan de todas las cosas que ha hecho y lo convierten en una burla. Todos estos cambios los comento porque tienen algo en común. Todas estas versiones de los ex malvados son con los que salió el personaje del que quiero hablar un poco más, Ramona Flowers. Ella nunca me agradó. Cuando la conocí por primera vez en la película, siempre se me hacía un personaje frío, sin alma, y que jamás le importó los sentimientos de todas las personas con las que salió antes. Y bueno, la versión del cómic fue una mejora al verla. Se compartían más sentimientos hacia ella, era más cariñosa con Scott, participaba más en las decisiones y además que se podía ver sus debilidades e incluso sentía celos en la relación, algo que la otra ni siquiera tenía. Y bueno, Takes Off siento yo que es su mejor versión. Aquí podemos ver una Ramona que es la que toma la decisión de buscar a aquel persona que la hizo conectar. Conoce a sus amigos para poder entenderlo, pero sobre todo ella debe enfrentar su pasado, o sea, a sus ex malvados. Como comenté, su pelea de Roxy es lo mejor que hay, pero a su vez vemos un ciclo que se iba a repetir, el eliminarlos uno por uno solo porque son un estorbo para su relación que ella tiene o tendrá en el futuro, pero en ese momento entiende que lo que está haciendo no es la mejor opción. Lo mejor será entenderlos, mirar qué hizo en su pasado, entender que todas las opciones que hizo estuvo mal, estar con Matthew solo por ser alguien único y simplemente votarlo, el engañar a Lucas Lee cuando él siempre fue una buena persona. Y Dios, la escena que agregaron viendo que ella estaba para él
duele. De todo, el cómo simplemente tuvo que olvidar toda esa etapa. Y también, como dije, Roxy tuvo un gran agregado sobre su pasado, el cómo ella era una roomie con Ramona y el cómo ellas estuvieron en las buenas y en las malas todo el tiempo. Cómo simplemente Ramona se fue sin despedirse, o incluso lastimó a los gemelos que llegaron a pelear entre ellos, y el cómo ella los desechó en el momento que sabía que estaba en problemas. Ella tuvo que comprender todo esto para cambiar el presente. Mi punto anterior, lo que quiero conectar exactamente es este momento, la pelea final contra el Scott más viejo, y quisiera decir que la pelea es puro fanservice, donde todos pelean contra el Scott del cómic. Cierto, el final de la serie no era un what if, sino una continuación del cómic, donde Ramona y Scott tuvieron un final feliz que duró casi nada, y que los dos cometieron los mismos errores, y es por eso que el Scott viejo quiso cambiar la línea y al final no, porque la Ramona del futuro lo arregló, pero a la vez él puso un sello, pero al final se revierte y bueno, ya entenderán. El punto es que no aprendieron nada de todo lo que pasaron juntos, cayendo en lo mismo, pero en este momento tenemos que Ramona ha visto su pasado y quiere cambiar a su Ramona actual, y es por eso que tiene su punto de quiebre. Se pregunta si andar con Scott es una buena experiencia o todo acabará con ese sujeto que se ha vuelto loco, y pensó que debía huir de esto, o bueno, supongo que eso hubiera hecho ella si no hubiera llegado la Ramona más vieja, la cual es un futuro de ella que puede arreglar aún, una que siente pena por tener que ver a su yo del pasado en que se ha convertido su vida, en donde no ha cambiado nada a lo que solía ser, pero en ese momento la Ramona de la serie simplemente la entiende y puede arreglar el futuro si hace entender a esa parte de ella que aún hay salvación. Por eso la parte de Super Ramona me gusta, es el entender lo que falló de Ramona en el pasado y el cómo todo cambia para bien. El mandar a Scott más viejo a su línea tiene sentido, ya que ese futuro aún hay salvación, pero costará, pero el presente todo se puede arreglar aún, por el hecho de que Ramona debe ser directa hacia sus sentimientos y solo saber que ella cuenta con Scott y él con ella, para que no caigan en lo mismo, algo que se podrá intentar, pero ya no es como los otros finales, ya no es no saber qué podrá pasar, pero aún así intentarlo, sino que es ahora entender los errores y no volverlos a cometer. El intentarlo, pero esta vez con claridad. Quise hacer una reseña más general de la serie, pero creo que quise hablar más de cómo esta parte de Ramona se arregla y mejora el personaje, aunque en otras cosas la serie falla. Eso no quita el hecho de todo lo que hizo bien. Además de tener una animación hermosa con una combinación de colores y fondos tan profundos que les da un estilo único, sin mencionar el soundtrack de la serie que sigue estos ritmos sintetizadores y toques de arcade que tenía el videojuego. Y bueno, creo que hasta aquí termina el video. Sí, en el video anterior de Hora Aventura comenté que haría un video de terror y más en específico del manga de Uzumaki, pero pues estaba a punto de leerlo después de que terminaron mis evaluaciones de la universidad, pero ese día ya tenía el manga en la mano y recordé que se estrenaba esta serie, así que prioricé en verla en fa. Y bueno, lastimosamente el siguiente video tampoco será de Uzumaki, sino de Rebel Moon, ya que estoy armando su crítica, ya que tuve la oportunidad de verlo antes que nadie. Y bueno, igual ya empezaré a subir más cosas en TikTok y Twitter. Sin nada más que decir, adiós.